Veracruzano de la Cultura, en el marco de la 20ª edición del Festival Fórum Danzones en el Puerto, con el apoyo del IBEC, del CEBAR, del Teatro de la Reforma y de la Universidad Veracruzana, así como del municipio de Veracruz. Se está llevando a cabo la 20ª edición del Fórum Danzones en el Puerto, el cual preparamos con mucho esmero para todos ustedes. Les apreciamos mucho su puntual asistencia y por respeto a ello, vamos a dar inicio a esta charla, a esta conferencia que nos ofrece Maru Ayala, que es una de las promotoras de danzón en México más importante, directora de Danzonera Digital y del Consejo Mexicano de Divulgación del Danzón, AC, y que aprecio muchísimo que haya aceptado esta invitación, porque consideramos que en el marco del foro era el espacio apropiado para compartir este trabajo de investigación que ella con mucho detenimiento ha venido realizando en Monterrey, Nuevo León, y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, ¿me ayudas con esto? Yo creo que está como que bajándose esta porque no sé cómo operar. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la presentación. Y pues sí, en efecto, yo soy Maru Ayala, soy de Monterrey, y vengo a presentarles esta investigación que fue apoyada por el Centro de Investigación de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la titulé, en un inicio, la titulé La presencia musical caribeña en Nuevo León, México, de fines del siglo XIX al nuevo milenio, el caso del danzón. Y bueno, describe muy bien cuál era mi intención, pero desde el título se denotaba que yo no soy investigadora, que soy danzonera. No dimensionaba lo que estaba pretendiendo realizar, que era una misión muy desmedida, pero yo no sabía. Entonces, bueno, para empezar quisiera hablarles bien rápido de cuál es este proceso que he estado recorriendo en esta investigación. Quiero empezar por expresarle mis motivaciones, ¿no? ¿Por qué Maru quiere investigar acerca del danzón si pues ya baila danzón, pues que se dedique a bailar o que se dedique a hacer tocar su orquesta o hacer su festival danzonero? Pero para mí era muy importante porque yo empecé a bailar danzón en Monterrey en el 2003. Para este entonces, pues ya tengo 20 años bailando en la ciudad. Y cuando estaba ahí en Monterrey, en esta búsqueda de danzón, le preguntaba a la gente que dónde había y me decían que los bajos del Palacio Municipal, y sí iban, pero la orquesta, la Big Band de ahí tocaba muy poquito danzón, o más bien danzón, pero con un estilo como con cumbia, ¿verdad? Y no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba. Y luego me decían que en otros bailes, y yo anduve así en esta búsqueda algunos meses, y luego, ya que lo encontré y mis maestros me trajeron a este evento aquí en Veracruz, yo estaba así como fascinada, ¿no?, de tener una convivencia con estas comunidades de danzoneros, y cuando los conocía ya de mano a mano, me decían, ay, bienvenida, Maru, ¿de dónde eres? No, pues que de Monterrey. Ay, pobrecita, vaya relación, ¿verdad? O sea, cambiaba totalmente el semblante, y yo me empezaba a sentir como un bicho raro, porque yo decía, ¿por qué me interesa el danzón? A mí. O sea, si en Monterrey nunca ha habido danzón, entonces, ¿por qué yo, cuando escucho esta música, vibro tan fuerte? O sea, ¿por qué si yo soy arquitecta, me planteo desde ese entonces dejar la arquitectura y convertirme en danzonera de tiempo completo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy enamorada de una cosa que tengo que exportar, que tengo que importar en este momento? Porque, o sea,
se bajaba del cerro y no contenía, ¿no? Entonces, pues esas eran mis cuestionamientos y que los tuve por un muy buen rato y eran muy fuertes. Y entonces, a mí, como les digo, me generaba incomodidad a nivel personal cuando me sentía así como que me pobretearan y que me hicieran ver que allá no había danzón. Y después, 15 años más tarde, me invitaron unos investigadores, unos etnomusicólogos a Austin, Texas, a la presentación de este libro que se llama Danzón. Bueno, era en inglés, esta ya es la traducción. Y estos dos musicólogos me habían entrevistado para hacer este libro, esta publicación que duró 3 años, en la que estuvieron pues prácticamente viviendo entre Cuba y México, y explorando varias ciudades de escena de danzón contemporánea, pero también haciendo mucha investigación histórica. Y cuando se hizo la presentación, fui con Corina Danzonera, ¿no? Se presentó el libro y estaba en inglés, vamos, bueno, y la pude leer, pero como que era una lectura para mí muy pesada. Y años más tarde, con algunos amigos de la Ciudad de México, logramos hacer esta traducción, y ya que lo traduje lo pude leer hoja por hoja con mucha conciencia. Y en el libro decía esto, dice: las actividades que se llevaron a cabo en Monterrey son especialmente significativas, pues enfatizan la pasión y el compromiso de una nueva generación de promotores. Esto se estaba refiriendo al Festival Danzonero que yo estoy haciendo desde el 2009 en Monterrey, y decía: Monterrey nunca había sido conocido como un sitio donde se bailara danzón, ni aún en las décadas de los 40s o 50s. Por esta razón es sorprendente atestiguar el creciente interés norteño por el género. Vámonos, estaba escrito ahí, y yo había participado en esa traducción. Y ahí decía, los investigadores más famosos que yo conozco en musicología, que en Monterrey no se conoce actividad danzón. Entonces eso ya fue como muy fuerte, ¿no? Ahí estaba escrito lo que yo intuí desde hace muchos años atrás. Leer esto me hizo pensar en todas las veces que me han entrevistado por mi trabajo en la promoción del danzón en Nuevo León, y que los reporteros han expresado que antes de que existiera esta nueva generación de bailadores y promotores de danzón en Monterrey, el género no existía. Reconocí como una verdadera tragedia el hecho de que parte importante de la memoria de nuestra ciudad en términos de danzón había sido enterrada por los individuos que lo tocaron y lo bailaron, demolida por los lugares en donde se bailó. Como arquitecta, recordé los pocos edificios históricos que conserva mi ciudad, en comparación con otras ciudades de México. Nada menos aquí, paseando por el centro, se ven muchos edificios históricos. Yo no sé si ahorita los tenga catalogados, pero en Monterrey hay muy poquitos edificios históricos por el centro de nuestra ciudad. Son muy poquitos. Me surgió la idea de vivir en esta gran ciudad progresista que tanto nos enorgullece a los regiomontanos por su filosofía de trabajo y por respetar en términos económicos, una potencia para nuestro país, líder en la generación de empleo, recursos y atracción de capital extranjero, ha hecho que poco nos preocupemos por reconocer, documentar y divulgar la historia de aquellas cosas que no producen riqueza material. Y eso incluye las manifestaciones como la música y baile popular. Sí hay documentos, no muchos, pero sí hay algo de documentación de la música de concierto, pero de la música popular está totalmente como perdida, abandonada por ahí. Me sentí más que curiosa, obligada a hacer algo por nuestra historia artística regional, que vive en constante riesgo de disminución y olvido. Y eso incluye a todos los que en este siglo, pero desde el siglo XIX, hemos participado a escribir la historia del danzón en México y particularmente en Nuevo León. El proyecto aquí propuesto apunta a conservar y difundir la experiencia histórica colectiva de una importante área de nuestra vida artística, la del danzón en mi estado. Entonces, pues esas fueron mis motivaciones más grandes, ¿no? Por eso, siendo arquitecta danzonera, por eso me empecé a meter en este campo de la investigación.
Y bueno, el proyecto aquí propuesto apunta a conservar y difundir la experiencia histórica colectiva de una importante área de nuestra vida artística, la de danzón en Nuevo León. Ok, y estas son algunas de las imágenes más lindas que me he encontrado. Por un lado están los conjuntos norteños y por otro lado todas nuestras orquestas que están ahí enterradas en algunas bibliotecas que tienen algunos de los poquitos ejemplares que se llevan a hacer de investigaciones que no tenían que ver con danzón ni con música cubana, pero que tangencialmente por describir algún evento, por ahí se encuentra alguna cosita, ¿no? Entonces, para mí, una mujer danzonera de Nuevo León en el siglo XXI ha sido un largo proceso entender cómo llegué hasta aquí. De cuando en vez me cuestiono por qué tengo esta pasión, por qué dejé la arquitectura para dedicarme a promover el danzón, a pesar de mis bien fundados miedos acerca de si poder vivir de este oficio. ¿Por qué si tengo la misma habilidad para bailar cumbia o reggaetón, mi corazón baila tan alto cuando hay danzón? ¿Por qué si en mi ciudad nunca ha habido danzón, me siento tan identificada con este género desde el primer momento en que me hice consciente de su existencia? Y pues, así no. También ha sido complejo entenderme como parte de una comunidad danzonera a nivel nacional. Desde mi proceso de entenderme como una danzonera, construir mi propuesta artística personal, siendo coherente con mi realidad, con mi vibración, mi entorno, siendo respetuosa de mi propia historia, no copiando la de nadie, y honrando a mis maestros y, claro, respetando y valorando todas las demás propuestas e historias. Y bueno, en nuestro estado la música popular pues no había sido objeto de investigaciones, ya no digamos formales, de investigaciones desde hace mucho tiempo, y cuando encontraba yo literatura del danzón, pues básicamente esta hablaba de Veracruz y hablaba de la Ciudad de México, no hablaba de mi escena danzonera. Yo no me sentía reflejada, o sea, sí de alguna manera, pero no yo de manera tan cercana y personal, y yo sentía que algo más había por ahí. En el nuevo milenio, el interés académico por la música popular ha crecido. El Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, en el Noreste, con sede en Monterrey, ha realizado varios estudios y publicado algunos importantes documentos, pero son acerca del rap, del movimiento colombiano en Monterrey, que ahora es muy conocido, y que lanzó a la fama Celso Piña, de la cumbia reggaemontana, la música norteña, el acordeón, pero pues no había específicamente nada de danzón. Y luego la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León sacó la traducción de este libro que se publicó en Estados Unidos a través de la Oxford University Press, pero en el que decía que Monterrey no había sido conocido por su historia danzonera, y entonces pues me quedaba en la misma, ¿no? Y bueno, ahora dice que esta investigación da sentido primeramente a mi existencia y que los historiadores más importantes de Nuevo León pues no habían abordado este tema, ¿no? Y ahora sí, pues ya que me di a la tarea y empecé a trabajar sobre esta investigación, tuve que redimensionar el objetivo, porque resulta que ya comenzando con el trabajo formal comenzaban a salir todo tipo de documentos. Yo comenzaba a generar entrevistas con personas que todavía están vivas, pero paralelamente comenzaban a salir notas periodísticas, fotografías. O sea, estas personas me daban como datos que yo empezaba a investigar y empezaba a salir material, ¿no? Citas en libros. Todo esto que salía era desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Inicialmente me sentí como muy contenta porque estaban saliendo cosas, pero muy pronto me sentí rebasada, como que, a ver, de que pensé que no había nada, hay mucho. ¿Cómo voy a organizar todas estas cosas que están saliendo, no? Y la complejidad de indagar, documentar, organizar, catalogar, comparar, comprobar hechos en mi estado y en otros tantos en periodos similares pero sigue siendo abrumadora. Entonces,
Un día de trabajo de catalogación tenía que procesar igual una nota periodística de principios del siglo XX, y luego comenzaban a salir fotografías, y luego empezaba yo a recordar que en el 2004 fue mi primer baile con una danzonera en la ciudad de Monterrey, y eso no había salido en el periódico, pero guardaba por ahí un boleto y un afiche, y entonces en qué caja está, y empezaba a sacar todos mis archivos personales y también organizarlo junto con lo que me salía desde mediados del siglo XIX. Entonces era una locura, o sea, tenía un cuarto lleno de cosas como que habían explotado, y cada vez se me hacía como más complejo organizar y visualizar qué iba a hacer con todo eso. En esta etapa me di cuenta de tres cosas importantes. Por un lado, le estaba dando mucha atención a lo que sucedió en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, y por otro lado, los posibles informantes vivos que en este momento me quedan, los estaba desatendiendo, y ya les queda poco tiempo de vida. Entonces me sentí horrible porque dice, o sea, eso requiere mucho trabajo, pero si eso me toma mucho tiempo, pues ese tiempo es tiempo de vida de estas personas que se me está acabando. Entonces me sentí en una cosa contrarreloj. Y en este punto decidí contactar a un verdadero investigador para que me ayudara a disminuir mi grado de ansiedad y ver cómo priorizar este trabajo. Y entonces lo que este señor me dijo fue esto que me pareció muy importante. Maru, es que responder a estas interrogantes de que si la escena del danzón ha sido muy distinta en otras partes de la República Mexicana, y que si es verdad que si antes del siglo XXI en Nuevo León no había habido danzón, o sea, para que investigues y tengas todos los pelos de locura en la mano, ¿verdad? Esto no es un proyecto que vayas a acabar mañana, esto es un proyecto de vida. Dije, eso no lo sabía. Yo pensé que iba a meter una convocatoria, me lo iba a ganar, iba a dedicarle 3-4 meses de trabajo y pues ya está, ¿no? O sea, realmente le agradezco mucho a Juan José Vera que me haya aclarado ese panorama. Y entonces con él hice esta definición de, en principio vamos a separarlo por etapas. Entonces, la etapa primera es de 1880, todos aquí sabemos que 1879 fue cuando está escrito que, o por lo menos eso dice Wikipedia, ¿verdad?, que se tocó el primer danzón en las alturas de Simpson, aunque luego sabemos que en 1844 ya había registros de la palabra danzón en Cuba, en La Habana. Pero bueno, digamos que por ahí de 1880 hasta el 30 es mi etapa 1. Y luego, del 40, todos los 40s y 50s, lo defino como etapa 2, que es donde los libros dicen que es la etapa como de más fuerza, de más auge que tuvo el danzón en México. Mi etapa 3 es de los 60 y 70, que es cuando se combinó con otros géneros como el rock and roll. Y luego etapa 4, de 1980 a los 2000. Y luego la etapa 5, de los 2000 al 2020, y esta la puedo escribir con los ojos cerrados porque esa me tocó a mí, ¿verdad? Pero digamos que la que más me interesa ahorita, o sea, de la que he encontrado más documentación, es de la de etapa 1 y 2. La etapa 3 la estoy generando, esa no está documentada en Nuevo León, y es donde, como hay tanta escasez, es donde la gente cree que no hubo nada. Y estas otras dos, ya no las estoy tanto investigando, más bien mi proyecto ahorita es divulgar lo que he encontrado, porque pues ya está registrado, enterrado por ahí, pero son cosas muy interesantes que ya tengo por ahí, que ya, si sale algo más, las he hecho ahí, pero ahorita donde todavía hay gente viva que me interesa es en etapa 3. Entonces, así lo definí. Y entonces aquí empieza lo que... Ay, no.
quiero llorar, está padrísimo. La etapa 1 y los primeros grandes descubrimientos que tengo de la etapa 1 son de este lugar que se llama la Quinta Calderón. Los que son de Monterrey, o los que han ido a Monterrey, ubicarán el río Santa Catarina, que es un río que divide en dos a nuestra ciudad. Y la Quinta Calderón, pues resulta que era un espacio era un espacio que era propiedad de una familia que era los Calderón Penilla, y que fueron los fundadores de la cervecería, nada más y nada menos, o sea, de los más ricachones que tenemos en la ciudad, sino en México. Y ellos tenían una gran quinta, que ahí tenían huertos y muchas otras cosas, y estaba donde ahorita los que son de Monterrey se acordarán, sobre Constitución, donde está el McDonald's y donde está el Wok. Ahí empezaba la Quinta Calderón, pero era todo ese predio y daba hasta la calle de atrás, que es una cosa enorme, que es la calle Hidalgo. Entonces, les voy a leer algo porque me choca que se me pegue un dato, se me hace muy rico. En este ambiente de relevante actividad y difusión de la música, cuando nació la radio, estoy hablando de los 20s, un aspecto importante de las primeras transmisiones radiofónicas en la ciudad fueron las de control remoto. Tanto la XT, la XX y la XFB acostumbraban transmitir desde los bailes que se celebraban en el Café Centro Alameda, en los salones de Psícore y la Quinta Calderón, y en otros lugares donde tocaban las orquestas Casino, la de José Sandoval y la Metrónomo del profesor Manuel Flores. La XFB transmitía a control de remoto desde la Penitenciaría del Estado, donde se llevaban artistas cada semana para el entretenimiento de los presos. Entonces esto nos da una idea que desde este lugar, que era auspiciado por la gente rica y a donde la gente de el nivel socioeconómico iba, hasta los presos tenían el mismo tipo de música. Era como que lo más democrático que había en ese momento, ¿no? O sea, la música en vivo a través de la radio. Y aquí dice que la orquesta Metrónomo, entonces dije, bueno, pues que tocaba la orquesta Metrónomo, hay que ver, ¿no? Y en una entrevista publicada en un libro que ya es edición agotada desde hace 20 años, dice, la orquesta Metrónomo tocaba, en una entrevista con el director, dice, con la orquesta Metrónomo tocábamos de todo, porque así se usaba, tocábamos danzones, boleros y foxtrot. Tocábamos también Charleston, nomás que el Charleston duró poco porque para bailar era un poquito movido y tenía muchos pasos complicados. Sí tuvo éxito, mucha gente lo bailó, pero no toda. Con la orquesta Isaac Flores siguió casi la misma cosa, la música siguió igual, foxtrot, danzón y bolero. Lo que pasa es que este señor participó en la Metrónomo, pero luego hizo su propia orquesta. Y entonces habla de que el repertorio era muy parecido, si no es el mismo. Y entonces principalmente se tocaban esos tres géneros, donde el primero que menciona es el danzón. Y bueno, hay un libro que se llama así, La Quinta Calderón, y dice, don José Calderón Muguerza fue más allá de su deber meramente empresarial, por las empresas que tenía, aparte de la cervecería tenía almacenes, y muy grandes, pero él resulta que se fue a estudiar a Estados Unidos en una universidad dirigida por jesuitas sobre la ciencia de la sociología, que trataba la relación entre individuos y su medio ambiente cultural. Y él como que tenía esta visión, ¿verdad? O sea, bueno, yo tengo estas empresas, pero vamos a hacer algo por la cultura y vamos a hacer algo por nuestra gente y vamos a tener como calidad de vida, ¿verdad? Si me va bien a mí, te va bien a ti, y entonces pues es un ganar-ganar. Y muchos de los empresarios de esta época tenían esa misma filosofía. Fundidora de Fierro y Acero, La Vidriera, todas esas grandes empresas por las que se distingue Monterrey, tenían colonias, mandaban a hacer casas para sus empleados, les daban muchísimas prestaciones, y una de las grandes prestaciones que tenían era tener maestros de inglés, de música, y luego los mismos empleados hacían sus orquestas, les compraban ellos los repertorios y era lo que tocaban las orquestas en sus festividades, ¿no?
Entonces, pues bueno, eso hacía el dueño de la Quinta Calderón, que después hizo de este lugar no solo un espacio privado, sino un espacio de esparcimiento abierto al público en general, y los precios eran muy, muy módicos para que todo el mundo fuera a disfrutar de lo que tenía. Y da la gran bendición de que uno de los familiares de los socios del señor Calderón es un arquitecto que todavía vive, es un arquitecto que estudió paisajismo y hizo este plano en la Quinta Calderón. Entonces la Quinta Calderón tenía un café, que era ese, había un chalet, que era este, aquí está Santa Catarina, y en ese chalet se hacían unos bailesotes increíbles, y luego les quedó chiquito el chalet, y en la pista de patinaje para los niños, que era esa, mandaron poner un foro para las orquestas, y de ahí se hacían las transmisiones de la radio, desde los 20s, y entonces si no ibas al baile los domingos, pues prendías el radio y lo escuchabas, sabías quién estaba, qué tocaban, y era como que todo el ambiente social, pues era como muy en torno de eso, ¿no? Y bueno, tenía caballerizas, canchas de tenis, tenía ponis, no, pues era un paraíso ahí, abierto al público. Hasta tranvía de bolitas, este señor sí sabe, si se lo copiaron del parque de Chapultepec de un viaje que fueron a la Ciudad de México, y también lo instalaron por aquí. Tenía unos gaviones para que cuando el río se desbordara, pues no les inundara ahí la propiedad. Era una ciudad integrada, prácticamente. Pues yo creo que fue el primer Six Flags que tuvimos. No era una ciudad porque no vivía gente ahí. Había zoológico, exactamente. Tenía todo lo que alguien pudiera desear como para propósitos recreativos, ¿no? Y estaba abierto al público. Y uno en Monterrey sí escucha por ahí que la Quinta Calderón, que por ahí andaba, pero no lo ubicas y no sabes qué había. Entonces había florería, invernadero, piletas, acequias, hortalizas, columpios, patinaderos, foro de variedades, juegos mecánicos, huertos frutales, béisbol. No, pues era una maravilla. Ya está un bailezote en la Quinta Calderón. O sea, no era un baile chiquito, no eran los que cubieran la pista, o sea, era un bailezote, ¿no? Y aquí está el foro, está de muy mala calidad, pero pues así están las fotos, ¿verdad? Aquí está el foro, ahí está la orquesta, y toda la gente ahí, pues, echa bolas bailando por donde se pudiera. Algo así como el foro de danzones en el puerto. Sí. Y bueno, este espacio estuvo abierto desde ya para el 1896 ya existía el espacio de baile, ¿verdad? O sea, siempre hubo, todas las orquestas de Monterrey tocaban ahí, o por lo menos las mejores. Y este es el maestro Varela, que aparte era político, y ahí está en un meeting, pero que se llevaba música, y está en la pianola, ¿verdad? De su rollo, y está haciendo el proselitismo. Y algo que me llamó mucho la atención, y que, híjole, me encanta, dice que su orquesta estaba compuesta por 8 o 10 elementos. Manuel Flores era director y violinista, Florentino Paz, trompeta, Román Rubio Caballero, batería, que la familia de los Rubio Caballero lo hicieron una orquestota fenomenal. Yo creo que algunos ahí se acuerdan, ¿verdad? O sea, sí escuchamos de que es una orquesta muy regiomontana, muy importante. Isaac Flores en el piano, y fíjense nada más, Francisco Velasco, autor del danzón Zamparipas, en el banjo. Eusebio Camacho, tuba, un saxofonista de apellido López, y otros pasaron por esa orquesta, pero a mi pregunta, ¿había danzón en Monterrey? Bueno, pues nada más que los compositores, algunos de los compositores de danzón, pues formaban parte de las orquestas, la mayoría. Que
que por ahí en YouTube una grabación de Danzón Sanfaritas, muy famosísimo. No quiero que se me pasen cosas. Bueno, en 1920 me encontré una nota de Alfonso Ayala Duarte, que no tiene nada que ver conmigo, que se apellida Ayala, pero fue un investigador que sí se especializó en música popular, y decía que el jazz fue expresado en el Monterrey de la época a través de formas comerciales bailables. El investigador especializado en música popular de Nuevo León mencionó en su libro Músicos y Música Popular en Monterrey la presencia en los repertorios de estas orquestas de jazz de un considerable volumen de danzones, piezas mexicanas y otras formas ajenas al jazz. Aparentemente las orquestas existentes en la época cambiaron sus nombres agregando el término jazz y hacían arreglos musicales de sus mismos archivos existentes. Es decir, o sea, si me llamaba metrónomo, me cambiaba el nombre por los años 20, decía la Metrónomo Jazz Orchestra, y tocábamos lo mismo, pero en la partitura de trompeta, en vez de tocarla como estaba, le hacían un arreglito como si fuera una improvisación, ¿verdad? O sea, al estilo de jazz, pero no estaban improvisando, estaban leyendo. Pero bueno, eso nos da una idea de qué tan famoso fue el jazz, pero qué tan arraigado estaba el danzón y otros géneros que no se animaron a cambiar su repertorio, y más bien lo acopularon todo, conservaron su nombre, conservaron su repertorio y siguieron tocando lo mismo, con otro estilo, con otro saborcito, pero era lo mismo. Eso me encanta porque si alguien ha pasado por la calle Hidalgo todavía puede reconocer esta fachada, ¿verdad? Estas pilastras, estas rejas todavía existen. Todo en medio ya fue derrumbado, pero eso, ahí está, eso era la Quinta Calderón, de ahí hasta el río. Y aquí hay una elevación y aquí hay una planta del espacio donde se hacían los bailes. Yo me imagino, o yo siento como que este era nuestro Salón México en Monterrey, ¿verdad? No lo tenemos muy claro, pero eso era. Y este espacio, hay una cosa, fíjense que por ahí me dijeron, no, los de Monterrey son súper elitistas. Sí somos una sociedad clasista. Entonces, los dueños de la Calderón, de la Quinta Calderón, sucedía que no dejaban que sus hijos fueran a los bailes, porque ese era el negocio de él, era su propiedad, era como que lo vamos a abrir para la gente, pero ustedes ahí no van a bailar, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir un espacio para que ustedes y sus amigos y los de su clase bailen, ¿verdad? Entonces se constituyeron como la sociedad terpsícore y mandaron a hacer este edificio que está a unas cuadras de la Quinta Calderón. O sea, hay nomás para los muchachos, ¿verdad? Porque se echan sus bailadas. Era un espacio precioso. Y tenía varios salones, y en el exterior, en los jardines, también una pista gigante. Y todo estaba así como de muy buen gusto, con muchas flores, y parecía, creo que se llegaban a traer de sus viajes plantas de otras partes de América Latina, y pues aquello era un jardín bellísimo, ¿no? Casi como un jardín botánico, pero bueno, con sus lámparas Tiffany y todo así muy, muy guau. Y hay un escrito que dice que los bailes de la terpsícore se amenizaban llenos de glamour por grandes orquestas, que eran muy populares durante esa época en México, siendo alguna de ellas la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, Nesta Chávez, la de Señoritas, que la de Señoritas era dirigida por un señor Aurelio Campos, que a mí me tocó la gran suerte de que era vecino de mi abuelita.
Y cuando me mandaban a comprar la leche a la tiendita de la esquina, todavía me tocó escuchar el repertorio que tocaba la orquesta de Los Campos. Tocó ahí también a Celina y su danzonera, Rafael Hernández, Luis Alcaraz, sin olvidar la orquesta Casino de Monterrey. Entonces el danzón era del gusto de la juventud regia. Para los años 50 la sociedad o jardines terpsícore comenzó a decaer, pues en Monterrey ya existían otros lugares para bailar que, a pesar de tener exclusividad para socios, rentaban sus salones para distintos eventos. Entre ellos el Casino Monterrey, el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey, que ahí me enseña a bailar yo danzón, el Foreign Club, el Club de Leones, la Sociedad de Viajantes o Versalles, el Club Eilo y el Club Aragón, entre otros. Bueno, me gusta mucho hablar de los espacios y me gusta mucho reconectar el presente con el pasado, ¿no? Este edificio es el Casino de Monterrey, esta es la catedral, nuestro Cerro de la Silla, y esta parte es la Plaza Zaragoza, la mejor plaza, ¿verdad? Está en el mero corazón de Monterrey, del mero centro. Y en este espacio, en el casino, lo traía escrito por aquí, pero pues me lo sé de memoria, nomás que no me gusta que se me pasen datos. Bueno, en el casino Monterrey resulta que ese no es el primer casino Monterrey que hubo. Ahí mismo había otro, nada más que se quemó, y en los 20 y tantos lo reinauguraron, y entonces este casino que conocemos ahorita es el de la reinauguración. Cuando lo volvió a reinaugurar, publicaron en el periódico, en El Porvenir, que era el periódico más importante de la época, la música que se tocó en esa fiesta. Ahí está. Se tocaron valses, danzones, foxtrot, hubo una sección ahí de pequeños conciertos, valses, foxtrot, vals, danzón y tantán. Entonces los danzones que se tocaron fue el Colmo del Danzón de Cervantes, el danzón LSJC de Gustavo Quiroga, Morena Mía de Armando Villarreal. Y aquí quiero resaltar que este danzón es un arreglo de un bolero de Armando Villarreal, que es un compositor muy famoso de la época de allá de Monterrey, y Morena también, yo creo que muchos todavía la conocemos y la cantamos. No la sabemos. Entonces se tomaba lo que hacemos ahorita, ¿verdad? Tomamos piezas que son conocidas y las hacemos al mismo danzón. Pues desde entonces está esa práctica allá en Monterrey, también ellos lo hacían. Y el suave, que todavía ahorita lo bailamos, en ese primer gran baile se tocaban esos danzones. Y yo decía, bueno, eso es lo que se tocaba en la alta sociedad, ¿verdad? O sea, que eran los dueños de las empresas más pudientes de la región. Pero ¿qué pasaba con la gente de aquí, como yo, verdad? Pues resulta que había maestros que iban de la Ciudad de México y que hacían clases, así como hacemos aquí todavía, que llevamos maestros de danzona que compartan sus conocimientos, que llaman temporada, y pues todos los de la región pueden ir. Bueno, pues se publicitaban ahí en el radio también, digo, en el periódico. Esa es una imagen de la hemeroteca del periódico El Porvenir, y ahí está el anuncio. Y pues las clases eran diarias por la temporada que estudia el maestro, y se daban en el Hotel Ancira, que es un hotel precioso que también está ahí en el centro, muy viejito. Me encontré también este tipo de cositas, también en la hemeroteca. Por un lado me encontré con esta, me hicieron llegar, esta me la regalaron la maestra Patricia Márquez, que ella es veracruzana, pero es maestra de folclore de ahí de Monterrey. Digo, mira, me encontré esta partitura que se llama En el agua está el secreto, y luego me enteré de que este era el jingle con el que se promocionaba el agua mineral Topo Chico. Entonces
pues como ahorita, ¿verdad? O sea, los artículos de moda se promocionan con música de moda y entonces pues los danzones eran el tema elegido para promocionar nuestros artículos de consumo diario. Y fíjense que le invirtieron pues a la publicidad. Ahí está un anuncio más o menos de buen tamaño y dice que el agua es medicinal, y por acá el danzón también tiene una letra que dice que es medicinal, el agua de cochino que debe estar en tu mesa y que todo eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos hacíamos en los 10, 20, 30 de la música? Pues en Monterrey había nada más y nada menos que una sucursal de la Casa de Música Wagner y Leiber, sucesores, y estaba en la calle Morelos 88 y 90. Y también investigando un poquito me doy cuenta que esta sucursal era la más grande que existió en todo México, y desde ahí se distribuía a muchos puntos de la República Mexicana. O sea, llegaban las cosas a Veracruz, se iban a la Ciudad de México, ahí había una sucursal grande, pero sin duda la más grande y que representaba más ingresos a los dueños de esta gran casa era la de Monterrey. Y pues ¿qué era lo que vendían? Vendían discos para fonógrafo, rollos para pianos automáticos, música impresa y pues los mismos instrumentos, ¿verdad? Muchos pianos, pero también guitarras, banjos y lo que se necesitara. Y ahí estaban vendiendo el danzón La Casita, el danzón El Carro del Sol, también en sus versiones para pianos y rollos para pianos automáticos. Pues hay varios danzones, y por acá también las otras cosas que vendían eran foxtrot, valses, canciones, básicamente, ¿verdad? O sea, era todo lo de moda, las novedades. Y entonces algo que para mí es muy significativo es que este repertorio que ofrecían en Monterrey entonces no era diferente que se ofrecía en otras partes de la República Mexicana. O sea, lo que se vendía aquí se vendía allá, y se tocaba aquí y allá, a lo mejor con un diferente tinte y sabor, con diferentes tipos de orquestas, pero éramos todos iguales. Y el ambiente de la música en vivo era tan fuerte, creo, en un lugar como en otro. Y de esto me habla el tamaño de los anuncios, lo que le invertían a este tipo de publicidad. O sea, había mucho dinero de por medio. Entonces quiere decir que era un buen negocio. Circulaba dinero a través de este tipo de actividades. Y aquí, esta es toda una plana. Esta es toda una plana de un evento cuando se inició, cuando empezaron a vender las vitrolas, los aparatotes así, ¿verdad? Y describen el evento en el periódico de una forma tan increíble, que decían que iban a poner este aparato en el Casino Monterrey, dando hacia la plaza, y que se oía hasta unas cuadras allá. Y también mencionan el repertorio que se tocó de este gran evento que por cierto estuvo itinerando por varias partes de la República, tocando el mismo repertorio y haciendo como el mismo show, patrocinado por The Mexico Music Co., que era la otra empresa que vendía este tipo de aparatos, y en el que también se mencionan muchas cosas, ¿verdad? Ok, dice, esta es la Plaza de la Luz. Los que han pasado por ejemplo en Monterrey la podrán ubicar, cerca está la Iglesia de la Luz, y dice, esta es una entrevista que se le hizo a un músico que se llamó Austraberto Martínez, y decía, en las ferias que se ponían en la Plaza de la Luz siempre había baile. Yo trabajé también mucho en la Plaza de la Luz, allá en los bailes de 10, o sea, de 10 centavos la pieza. Entonces vivíamos por Espinosa, y ahí estaba la Plaza de la Luz por Espinosa también, pero con Platón Sánchez. Pero entonces tocaba el banjo en un grupito de 4, violín, banjo, batería y un señor con saxofón. Puros danzones. Era lo más indecente en ese tiempo.
porque se movía el cuerpo. Y las muchachas del barrio se iban a asomar con una rendijita del redondel que ponían. Nosotros que estábamos en una tarima, pues veíamos a las muchachas que estaban asomándose por ir a ver cómo bailaban. Las bailadoras eran las de adentro. En ese tiempo era de 10 centavos. 5 centavos eran para la bailadora, o sea, no eran las mujeres las que iban a bailar, o sea, eran aficionadas. no eran aficionadas, se arrendaban, ¿verdad? 5 centavos eran para la bailadora y de ahí se ganaban dinero, y 5 centavos eran para el empresario. Esto fue antes de irnos a la villa de Guadalupe en el 30 y tantos. Siempre había un redondel para el baile de las muchachas, y ahí nos pasábamos a la placita de Santa Isabel. También allá se ponía la feria y el redondel para el baile. En la villa de Guadalupe también. Estas ferias duraban un mes más o menos. Entonces, pues, ¿qué escándalo? ¿Mande? Sí, pues, mejor que el empresario. Pichaba. Pues a lo mejor. No sabría decir bien. Y bueno, en esta etapa, luego por allá, es que como que se documenta principalmente la zona metropolitana, ¿verdad? Pero que era lo que pasaba en los municipios. En Hidalgo, Nuevo León, que fue la primera planta de cementos que hubo, o sea, anterior a lo que ahorita es Cemex, ¿verdad? La misma, es que no era empresa, era una cooperativa. Esa cooperativa auspiciaba a un maestro para que diera clases de música, y entonces de ahí salió el conjunto Cerritos Hidalgo, y ese conjunto tocaba muchos danzones. Ahí es la primera vez que yo escucho un término que ahorita le da nombre a alguno de mis proyectos, que es el danzón norteño. Entonces, les voy a presentar una grabación para que tengamos una idea de cómo tocaban el danzón norteño. Esos conjuntos, en este caso, no eran como los del maestro Flores Varela, sino eran agrupaciones que traían acordeón y otro tipo de una agrupación norteña, ¿verdad? Pues entonces, la música que se escuchaba, pues allá la interpretaban esos conjuntos de esa manera. Y de Bustamante estaban agrupaciones como este tipo, que eran los Medieros y los Tundata. En Agualeguas también están registrados bailes elegantes con orquestas de Monterrey. O sea, en los municipios también había mucho baile y se llevaban hasta las orquestotas. Pero de igual manera había bailes populares con acordeón y bajo sexto.
en Villalama entre los 30 y 40 del siglo XX, contó con la presencia de la Orquesta México. La música la adquirían en Monterrey el director Larry Lau. Los bailes de primera eran en el Teatro Morelos y los de segunda en la plaza principal u otros espacios. Pero igual, o sea, tocaban valses, danzones, boleros, pasodobles, más cosas, ¿verdad? Pero el danzón nunca lo dejaron fuera. O sea, siempre estuvo muy presente en nuestros bailes. Ya fuera con un formato que está algo nuevo. Y ahí está la sociedad taxícola cuando había un baile. Les había presentado nada más la Quinta Calderón, pero esto también medio se llenaba. Medio se llenaba. Y había salones adentro y afuera, y este es el patio que les había presentado anteriormente. Y yo no sé si ustedes vieron la película de Santa, que es de los años 30, pero no, o sea, lo veo esto y digo, es que ese era ese lugar. Yo no sé si era como un tipo de espacio que se utilizaba para el baile, o se grabó ahí, porque realmente era muy parecido a cuando Santa estaba bailando danzón. Es en un jardín como este. Bueno, pero esto ya es en la época de los 40s y los 60s. O sea, se llenaba desde entonces, pero pasaron los años y siguió siendo como furor el baile. Y este baile en específico es les llamaban ellos bailes de pelones, que eran, les llamaban bailes de pelones porque era la bienvenida a las nuevas generaciones de los estudiantes de la universidad. Y entonces llegaban los estudiantes nuevos y los rapaban, a unos los rapaban de un lado, a otros de otro, a veces nomás la mitad de frente y a veces nomás la mitad de atrás, dependiendo de la facultad donde hubieras entrado, y era como el recibimiento entre estudiantes, era eso y los bailes. Y en esos bailes era muy común que fueran de etiqueta y que trajeran orquestas de la Ciudad de México principalmente. Y en esa época ya empezaron este tipo de orquestas que son las jazz band, muy parecidas a las danzoneras. Tienen en la parte de la percusión una batería, pero realmente hasta los concha y los dimas también tenían batería, ¿no? El timbal es una cosa como que de pronto estaba, pero de pronto no. Y bueno, esta específicamente es una orquesta que trascendió, pues estuvo tocando muchos años en la Orquesta Embajadores de Juan Guerrero, fundada en 1941. Ahí sí se veía un elemento femenino, ¿verdad? Fíjate que no creo que ella tocara, me da la impresión como que amenizaban de alguna manera. Me da la impresión, porque ellos eran como muy formales, siempre andaban, en las fotos que yo los he visto, siempre andaban con uniforme, muy elegante. Ellos y las otras orquestas de la época, creo que la Rubio Caballero era la que utilizaba como trajes de otros colores, pero ellos siempre así como que gris, negro, azul, muy formales, y ellos van como caracterizados de pachuco y payasita, algo así, ¿no? O sea, no sé cuál será su función, no he encontrado ese dato. Y este señor se llama Javier Gaitán, es un participante, es un doctor, participante de los bailes de los pelones organizados por los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y les quiero presentar un cachitito de la entrevista con él duró 2 horas y no me dejaba ir de su casa. No, tómate otro café. Si me cansé yo, creo que es más, pero le agradezco mucho porque es una persona que tiene en su mente muchísimos datos y me aportó información muy valiosa, súper generoso. Había grupos, en ese entonces había un grupo famoso de Monterrey, Javier Barbosa,
paso por ahí. Estamos hablando. Estamos hablando ya de 63. Los bailes de pelones eran famosísimos entre todas las muchachas, porque pues tenías la oportunidad de ir a conocer muchachos, ¿verdad? A los fabricantes, porque no era prerrogativa de libro, de leyes que fueron bien decididos, había de todos los fabricantes. Esos bailes se caracterizaban porque invitaban orquestas mismas. Entonces, ahí conocí yo a Mario Cancerón, a Pablo Ruiz, a otro Luis Alcaraz, que también vino a tocar aquí, porque después se cambió de papel. Él tenía su orquesta Luis Alcaraz. Selina y su sonera. Vino Selina y su vino Pérez Prado. El día que vino Pérez Prado me quería subir así, me gustaba a reventar, así. Veía el muchacho con las ventanas, así como el fondo de las temperaturas. No había un cuadrito que tú dijeras, vamos a bailar de veo fabuloso uso del baile. ¿Alrededor de qué año sucedió esto? O sea, estaban ahí casados Madero a un lado de sí. Es que sí, de plano eran sociales, sociabilisísimos, eran los de la sociedad de viajantes que estaban frente del palacio. Había otro salón que, como te he mencionado, el Masones. Normalmente la casa nunca más. Porque una era un carro y otra porque la muchacha se brinda por las tertulias, dependiendo del salón. Antes los emitían una cerveza, los caballeros de Colón, Cruz de Leones, una cerveza. En todas las colonias había kermeses, todas las colonias, en la industrial, la sociedad de Tícuare se viene de mucho antes. Te voy a decir de la Quinta Calderón, que nunca te mencioné porque era tan un nivel, ese ya era de nivel. Cuando contrataba, por ejemplo, Mariano Cancerón aquí en los eventos que sean capitales, que serían Pablo Ruiz, ¿esas orquestas tocaban? ¿Interactuaban con alguna orquesta local o no? ¿Era una orquesta local? Era el acuerdo que existía de las orquestas que venían aquí en Madrid. No querían alternar totalmente. Es un profesional. O sea, los más tradicionales en todos tocaban las no más oír de traer, pues era como él vivía el danzón, ¿verdad? Este señor se acaba de cambiar de casa y ahí estaba. Yo también le pregunté. Este tuyas, como por ejemplo Y bueno, una agrupación que merece mi especial atención era esta agrupación, que realmente ellos empezaron a tocar desde me parece que desde los 40, no estoy muy segura, pero no eran ellos, eran como una orquesta chiquita. Ellos vivían en China, Nuevo León, que está en la parte norte de nuestro estado.
China es un municipio grande, pero tiene muy poquitos habitantes. Y entonces este señor, que era el director, tocaba el acordeón, y su hermano también, y su papá les había enseñado. Eran músicos así líricos, de oreja, pero a este señor, Rogelio Cortés, también le gustaba mucho la música de orquesta e intentó formar su orquesta. ¿No te había escuchado eso? Y entonces como que batallaba para darle trabajo o mantener a una orquesta con muchos músicos, y lo convirtió en este conjunto norteño, pero que tocaba música de orquestas. Entonces ellos son los populares de China y grabaron un disco que se llama Danzón Norteño, y tiene y ahí está en YouTube disponible, ¿verdad? Porque yo lo traje. Y están bien tocados los danzones. Se ve que el señor sí le sabía el danzón, o sea, y sí le gustaba. Y bueno, les quiero presentar también una entrevista muy bonita que uno de los hijos del bajo sexto que encontré me concedió. Este es Rogelio, bien chiquito, tocando ya. Gente de China, Nuevo León. Un día en la tarde con 0 habitantes. Ahí eran los bailes. Y este señor es Jesús Ángel Ramírez López, hijo de Jesús Ramírez, bajo sexto de los populares de China. Y dentro de este mismo videíto está Josefina Cortés Tamés. Este video de Josefina le tengo que arreglar un poquito el audio, a ver si lo logran escuchar bien. Josefina es una señora de 92 años, hace 2 años, ella tendrá 94, hermana del director de la agrupación, y pues nos cuenta algo de lo que eran los populares de China. Mi padre fue integrante de los músicos de los populares de China. Viajaron a México porque nada más allá podían grabar. Y aquí no había estudios de grabación. En ese entonces pienso yo que no, o no sé por qué se trasladaron hasta México. Okay. Fue una verdadera aventura, porque llegaron ellos allá y como que habían tenido algunos problemas con la grabación de otros músicos que estaban delante de ellos, y en lugar de estar, pensaban que 1 o 2 semanas, se quedaron 2 meses. Entonces, en ese tiempo ellos, pues se les acabó el dinero que llevaban para poder sobrevivir allá en México, y tuvieron que pedirle permiso, una recomendación al dueño de los estudios de grabación, el ingeniero, y les digo: miren, pueden ir aquí cerquita de mi salón. Mi padre, Jesús Ramírez, que tocaba el bajo sexto, dice que no se acuerda muy bien, pero para que él creía que era el Salón México. Los estudios de grabación estaban muy cerquitas y le dijeron: vayan con el encargado y platiquen. Fueron con el encargado porque ya no tenían dinero ni para comer. Ya nos estaban dando una comida al día, me decía papá, y una comida muy incipiente, muy penitas. Y les dio la oportunidad, fueron y hablaron con el encargado les dice: no quería aceptarlos porque pues ahí a los músicos que no les gustaban la música que desarrollaban, los recibían, les aventaban tomates, huevos, todo lo que pudieran, hasta las sillas. Entonces dice: y ustedes, pues esa música de ustedes aquí no va a pegar, pero si ustedes quieren, vamos a surgir con el grupo de danzones que tienen, que fueron a grabar allá en la Ciudad de México. Fue como en el 58. Y fueron y se aventaron a tocar a ese salón de baile. Alternaron con una orquesta y empezaron ellos a tocar, no sé si Juárez o Nereida, creo que era Juárez. Empezaron con Juárez. También Morenita Mía la hicieron en el danzón. Sí. Hicieron un arreglo espectacular. Como le digo, don Rogelio Cortés, que era el director del conjunto, y don Salomón Quesada, que era el único que sabía de música. Era el único, todos los demás eran líricos, incluyendo a don Rogelio, que era el director.
Don Salomón Quesada era el que hacía los escritos y los registraba. Escribía en el pentagrama, sabía leer y escribir música. Era el único. Los demás, líricos. Dice el papá que empezaron a tocar y que todos se quedaron parados. Y ellos hicieron el intro, o la introducción larga. Y papá, pues todos estaban esperando que a la mejor ya para acá venían los botellazos porque vendaban sillas. Todo completo vendado. Y que la sorpresa fue que empezaron a bailar. La gente de allá empezaron a bailar y a bailar y a bailar. Y ellos hacían larguísima la pieza porque, que yo recuerdo, creo que eran 7 nada más que grabaron en el long play. Qué lástima que no lo tengo en el original. Papá era la primera, yo mi cabeza lo fue a México en esa ocasión. Y grabaron el disco y se vinieron. Nos voy a dejar picados porque ya tenemos mucho rato. Pero bueno, básicamente, pues él me proporcionó algunos datos de los populares de China, me contactó con otras personas. Luego la hermana del señor Rogelio me decía, ella me insistía mucho, es que a mí no me gusta el danzón cantado. ¿Por qué lo cantan? ¿Por qué? ¿A poco está bien eso? Pero bueno, finalmente son parte de estas costumbres y es muy valioso saber cómo vivía la gente esas expresiones en el momento, ¿verdad? Porque pues nada es lineal, o sea, lo que era en ese momento danzón pues ha cambiado y nosotros ahora lo vivimos de otra manera, pero finalmente una cosa es tan válida como la otra, ¿no? Y quizá pues pudiera llegar a ser cíclico en algún momento. Y finalmente pues es parte de nuestra historia, es parte de lo que yo creo que sí, algo de información la traemos por ahí en el ADN, también los norteños, y por eso estamos una comunidad de norteños por aquí en el foro, con gente de Veracruz y con gente de la Ciudad de México, y todos hablando pues el mismo idioma, ¿verdad? Con la pura nación. Entonces, pues bueno, parte de estas cosas que lo que les estoy mostrando no es algo concluido, es un avance de las cosas que he estado recopilando, analizando, catalogando, y pues que eventualmente formarán parte, ojalá que pueda llegar a ser una publicación, pero me parecía muy importante compartirlo con todos ustedes, la comunidad sonera. Y pues ahí les iré en mis redes sociales compartiendo otras cositas que vayan saliendo. Le agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Nuevo León el apoyo que me ha brindado para la realización de esta investigación. El espacio, evidentemente, a Miguel Zamudio, al CENIDAC, al Instituto Veracruzano de Cultura, a todas las personas que forman parte de esta organización. Y evidentemente también pues a todos ustedes por venir y atender en vez de estar en la playa. Muchísimas gracias, valoro mucho la compañía. Y pues nada, esto fue Danzón Norteño y yo soy la verdad. Por haber aceptado esta invitación. Para nosotros era muy importante que participaran con esta conferencia, con esta charla, con esta información que me parece o nos parece muy valiosa. Manu, muchísimas gracias. Yo sé que faltó tiempo, pero desafortunadamente, precisamente por eso no programamos talleres, porque no da tiempo de hacer tantas cosas como deseáramos. El propio Bobby de Miami quería también incluir algunas actividades que ya en esta edición no fueron posibles. Bueno, tenemos inmediatamente la presentación de un documental y de ahí salimos corriendo al Zócalo y de ahí salimos corriendo al World Trade Center. Entonces, la parte de preguntas y de comentarios vamos a dejarla hasta el final, por respeto también a los compañeros del documental que ya tienen listo su material. Es muy breve, vamos a presentarlo. Y al concluir, Maru va a estar aquí hasta el lunes, ¿cierto? Entonces podemos tener un acercamiento, intercambiar experiencias, comentarios, pero yo les ruego, por favor, si nos permiten,
suprimimos de momento las preguntas, los comentarios y nos vamos directamente a recibir a Luis Miguel Ena y a Luis Tenorio. Fuerte el aplauso para ellos. Muchísimas gracias, hermano, por participar. Vamos a recibir a los siguientes invitados. Les queremos recordar quienes tienen reservaciones para el día de hoy.